Bienvenidos a todos. Esto es una nueva edición de Segundo Martes, nuestro programa de seminarios de una vez por mes. Los segundos martes de cada mes son reuniones que organizamos desde CAPS Consultores con el objetivo de difundir temas de nuestra práctica profesional habitual que tienen que ver con la empresa familiar y con los ámbitos que tienen que ver con los aspectos legales, organizacionales y emocionales en la relación entre empresa y familia. Nosotros nos proponemos, y esto es parte de nuestra misión, trabajar por el éxito económico de la empresa, por el éxito de la empresa a lo largo del tiempo y por el bienestar familiar. Entonces, en esa interfaz entre el éxito económico y el bienestar emocional, el bienestar de la familia, es donde reside nuestro ámbito de trabajo y de generación de servicios que apuntan a todas las generaciones de la familia empresaria y apuntan a que esa familia pueda verse a sí misma como una familia empresaria. Por eso es que, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado y tenemos en marcha los grupos STEAM, que ustedes pueden encontrar en www.steamgroups.com, en los cuales logramos que jóvenes con diferentes miradas respecto de la empresa familiar puedan trabajar en función de construir su propio futuro. Y en el día de hoy vamos a trabajar un tema especialmente sensible que hemos denominado el proceso de protocolización en la empresa de familia. Y quiero contarles que nosotros normalmente invitamos a empresarios y a familias de empresarios. Pero en esta oportunidad hemos invitado también a los miembros del IADEF que asistieron al Seminario Internacional de Consultores de la Empresa Familiar, porque este tema, el tema del proceso de protocolización, diferenciado de lo que es en sí mismo el instrumento, el objeto, protocolo familiar, fue materia de nuestras charlas y debates. Y entonces me parece importante poder hacer un aporte, por lo menos intelectual, desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, respecto de la importancia del proceso de protocolización para el éxito del protocolo familiar en la empresa de familia. Y decimos proceso, protocolo, ¿y por qué el protocolo se ha difundido tanto, tiene tanto éxito? Bueno, quizás por aquello mismo que yo observé cuando acababa de terminar mi primer libro, Pensar la herencia en el año 1995, y había decidido desarrollar la planificación sucesoria. Empiezo a interactuar con profesionales más instalados, en algunos casos con algunas consultoras que tenían bastante éxito en la época, y empiezo a observar que la pregunta en concreto era, bueno, pero ¿cuál es el instrumento? ¿Qué instrumentos se utilizan en la planificación sucesoria? Y tan fuerte fue este pedido de instrumentos que recuerdo que una vez fui a una presentación, a un seminario. Entonces dije, bueno, les voy a presentar ahora el principal instrumento de la planificación sucesoria. Hice un momento de silencio para generar más tensión y ahí apareció, en esa época no había diapositivas, apareció la filmina y la filmina era la foto de una oreja. Por supuesto, se sorprendieron mucho y entonces les dije, este es el principal instrumento de la planificación sucesoria, la capacidad de escuchar, la capacidad de recibir lo que le pasa a una persona en relación a su condición de mortal, en relación a sus afectos y en relación a su patrimonio. Si no usamos ese instrumento, la capacidad de escucha representado a través de la oreja, vamos a fracasar en nuestros intentos de dar un servicio de calidad. Y esto mismo, y quizás esta misma oreja, yo la podría traer al presente para resumir en algún sentido el porqué del proceso antes que hablar del instrumento protocolo. Pero bueno, vamos a profundizar un poco en estos conceptos.
La dinámica va a ser, yo hago la presentación y después dejamos un tiempo para las preguntas o las inquietudes de ustedes. Y la pregunta inicial es, ¿qué motiva a desear un protocolo familiar? En nuestra experiencia, en nuestra práctica, ¿por qué asisten los consultantes? A veces porque hay una situación de tensiones permanentes en el marco de la familia o en el marco de la empresa. Hay una situación de malestar que está instalada, es como la forma de vivir. Y alguien dice que si eso se ordena de otra manera, si se le incluye algún instrumento nuevo, quizás eso puede cambiar. Perdón, si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. En segundo lugar, la sensación de desorden, por ejemplo, respecto de la forma de trabajar, respecto de las pautas de retribución. Es muy habitual que las personas manifiesten en una entrevista inicial que están muy cansados de repetir siempre los mismos errores o de tener siempre las mismas frustraciones. Un hermano que dice, bueno, mis hermanos no me escuchan. Yo tengo hermanos mellizos, ellos son un clan y ellos hacen lo que quieren y siempre terminan votando juntos y a mí me dejan afuera y me dejan atrás. Y a veces alguien que no se siente reconocido, que siente que las pautas para remunerar a los miembros de la familia no son justas, que de pronto están basadas en criterios que se adoptaron hace mucho tiempo, pero que hoy no están vigentes. A veces no está claro cuál es el trabajo de cada miembro de la familia en relación a la empresa. A veces lo que cunde es la falta de diálogo. De hecho, incluso en algunos casos hay diálogo empresarial, pero no hay diálogo familiar. Hermanos que se encuentran y que quizás almuerzan juntos y hablan de temas de la empresa, pero han perdido el diálogo respecto de la familia y en algún momento se dan cuenta de que eso es molesto y es pernicioso. A veces una situación conflictiva en particular es la que lleva a una persona o al conjunto de personas a decidir nos tenemos que ordenar. Así no podemos seguir. Tiene que venir una voz externa que nos ayude porque de esta manera vamos a terminar mal. Se va a destruir la empresa, se van a destruir las relaciones personales. La llegada de la siguiente generación, a veces el momento en el que va a entrar el primer miembro de la siguiente generación, dispara la necesidad de hacer una consulta respecto del protocolo, y a veces el primer miembro ya está adentro, pero no entró bien. Lo que está ocurriendo no es bueno, y algún tío se da cuenta de que eso es inviable. Y dice, bueno, ya fracasamos con el primero, no sigamos fracasando porque esto termina mal. Entonces, eso es lo que dispara la consulta. A veces hay una conciencia de la necesidad de acuerdos y en ese sentido actualmente la asistencia a diferentes tipos de conferencias, todo el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista cultural con los modos alternativos de resolver los conflictos, poder entender que los conflictos no deben resolverse en la justicia porque la justicia llega tarde. En el mejor de los casos, la justicia llega cuando la empresa ya está destruida o cuando las relaciones personales no tienen vuelta atrás. Entonces, cada vez hay más conciencia de que es necesario llegar a acuerdos y poder cumplirlos. Y a veces lo que hay es una enorme incertidumbre frente a la sucesión. No se sabe cómo va a ser, las cosas siempre fueron de una determinada manera y la verdad que esos empresarios saben de su negocio, saben de sus productos, pero no tienen por qué saber de cómo se desarrolla exitosamente un proceso de sucesión. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que lo importante es el camino. Confundir protocolo con proceso de protocolización lleva a soluciones formales sin transformación real. Y lo que estamos diciendo aquí, con el concepto de que lo importante es el camino, es que el proceso de generación del protocolo familiar es una de las claves para evitar conflictos y vivir mejor. Y en este sentido tengo innumerables ejemplos para compartir con ustedes.
Por ejemplo, el caso en una empresa familiar donde no me pregunten por qué, las cuatro mujeres de la familia habían estudiado la misma carrera, recursos humanos. Para colmo de males, yo las entrevistaba en forma individual a cada una de ellas y una me dice, no, yo estudié recursos humanos, pero no tengo ninguna expectativa de entrar a la empresa porque en la empresa son muy machistas, ahí no entran las mujeres. Le dije, Houston, we have a problem, porque en realidad la que era referente de recursos humanos en la empresa era una prima de ella y ella ni siquiera estaba enterada. Entonces, el día que se enterara de esta situación, iba a arder Troya. Pero lo que más me llamó la atención fue la frase respecto del machismo, porque no era la imagen que yo tenía de estos tres hermanos. Entonces me reuní con ellos y les dije, sin romper la confidencialidad, bueno, que había un rum rum de que en esa empresa no podían trabajar mujeres. Y uno dice, ahora me doy cuenta. Claro, nosotros siempre dijimos que a la empresa no iban a entrar las mujeres, pero nos referíamos a nuestras mujeres, no a nuestras hijas. Es decir, no era con el género femenino, sino que era con las cónyuges el tema. Y claro, no querían mezclar temas conyugales con temas empresariales, pero transmitieron mal el mensaje y entonces esta chica se había quedado con la idea de que las mujeres eran discriminadas por un lado y encima ni siquiera sabía que su prima era la que estaba ocupando el puesto que a ella le hubiera gustado ocupar. Ustedes se imaginan que parte del trabajo consistió en aclarar este punto, en explicar que en tanto mujeres ellas iban a tener totalmente derecho a entrar en la empresa en igualdad de condiciones con los hombres, y también explicar que había una que se había recibido antes, que era la mayor, que estaba trabajando en la empresa, y por lo tanto a partir de ahí poder trabajar con cada una de las otras tres para que avisorara un puesto que no implicara tener que desplazar a la prima. Porque si las cuatro habían estudiado recursos humanos, había cuatro aspirantes al mismo puesto porque esa empresa no necesitaba más de una referente en recursos humanos. ¿Tá? Entonces, este es un caso realmente vivencial de cómo el tomar los temas a tiempo permite desarrollar un proceso que evita el conflicto. Si por el contrario este tema no se hubiera aclarado y el conflicto se disparaba, no hubiera habido protocolo que lo pudiera evitar. Simplemente algunas iban a quedar con la sensación de que habían llegado tarde y probablemente que la solución era injusta y que probablemente la prima no estaba a la altura del puesto que tenía que ocupar. Entonces, cuando decimos lo importante es el camino, lo que queremos significar es que a lo largo del proceso de elaboración del protocolo familiar van a surgir los temas claves que resueltos a tiempo y resueltos de la manera adecuada van a evitar que el día de mañana tengamos que recurrir al protocolo en el marco de un litigio. Entonces, definiciones clave. El protocolo es un instrumento jurídico organizacional que ordena acuerdos ya construidos por la familia. Y la protocolización es el proceso que permite construir esos acuerdos a partir de la experiencia familiar y con guía profesional. Yo no sé si ustedes saben, yo soy miembro del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, actualmente miembro de su comisión directiva. Y de hecho, en el seno del IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y con el total apoyo de su presidenta, Natalia Christensen, estamos desarrollando la carrera de consultor de empresa familiar certificado, CFC, que es una marca registrada del IADEF. Esto fue una idea mía, una propuesta mía cuando me designaron director del registro de consultores. Y yo les diría que nada de esto hubiera sido posible si en el año 2013 el fundador del IADEF, Eduardo Javier Dubois, no me escuchaba frente a mi planteo. Eduardo me estaba invitando a que yo fuera miembro del IADEF y yo le decía, mira, no me puedo asociar al IADEF porque tenemos una diferencia de fondo. Vos armaste una web
en la cual pensaste con las mejores intenciones que la mejor manera de promocionar lo que implica la consultoría de empresa familiar era publicar un modelo de protocolo. Y resulta que eso que hiciste es contrario a mi manera de encarar el protocolo. Yo considero el protocolo la frutilla de la torta y no el instrumento inicial. Entonces, el riesgo de que un protocolo está publicado en el website y es totalmente accesible es que más de uno se ilusione con que bajando ese protocolo y completando los espacios en blanco ya no necesita hacer nada. Y en realidad el mensaje que nosotros consultores debemos transmitir es exactamente el contrario. El protocolo va a ser la frutilla del postre, va a ser el instrumento, el entregable con el que nos vamos a quedar una vez que los acuerdos estén realmente hechos. Y los acuerdos no se van a hacer para estar en la fotografía del protocolo. Los acuerdos se van a hacer porque realmente son lo que piensa y siente esa familia empresaria. Bueno, Eduardo finalmente en algún momento comprendió mi planteo, modificó el sitio web del IADEF y actualmente el sitio web del IADEF no tiene ningún modelo de protocolo y yo soy socio activo del IADEF. Un protocolo no puede resolver conflictos que la familia no ha logrado explicitar. Si el protocolo viene de afuera, si el protocolo dice lo que tiene que decir, pero no refleja el ánimo, el espíritu de esa familia, no va a servir absolutamente para nada. Y en esto del espíritu, tengo infinita cantidad de ejemplos. Recuerdo cuando todavía prácticamente no había posibilidad de hablar desde un celular a larga distancia, llamé por teléfono público desde Paraguay a mi asistente de esa época para armar protocolos, que era una abogada que había estudiado guiones de cine y televisión. Entonces, por supuesto, la llamada era una llamada corta, larga distancia y con monedas. Entonces le resumí el caso, le dije, armame un protocolo que sirva para la Alemania nazi. Era una familia donde faltaban reglas, era necesario de una forma o de otra poner reglas estrictas, y entonces lo que yo le pedí fue un protocolo realmente muy estricto. Y de la misma manera, en otro momento le dije, armá un protocolo para la familia Ingalls, porque todos se llevaban bien y todos tenían buena voluntad y ponían lo mejor de sí mismos y querían el protocolo como un recordatorio para las nuevas generaciones de lo bien que ellos estaban haciendo las cosas. Ustedes se imaginan que si un mal demonio confundiera un protocolo con el otro, ninguna de las dos familias se sentiría identificada. Recuerdo hace poco un grupo multifamiliar que nos planteó que en su protocolo no quería que apareciera la palabra prohibido. ¿Ah? Ellos decían, estamos haciendo un protocolo que está basado en la buena fe y en la moral, por lo tanto para prohibir están las leyes. Nosotros no vamos a poner la palabra prohibir en nuestro protocolo. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo el protocolo sirve en la medida en que refleja lo que la familia pudo acordar. Hace poco tiempo, un grupo familiar del cual yo percibí que había dificultades de comunicación significativas, había una hija que a toda costa quería conseguir que empezáramos un trabajo, pero ella no lograba juntar al resto de su familia y me hacía infinitas preguntas sobre los honorarios. Hasta yo podría decir quizás con un poco de subjetividad que en algún punto hasta a ella le daba un poco de pudor hacerme tantas preguntas sobre los honorarios. En particular porque yo ya sabía cuál era la empresa y claramente el nivel de honorarios en juego no tenía nada que ver con la dimensión de la empresa, es decir, que no era que estaban pensando si la podían pagar o no la podían pagar, sino que
en todo caso, el tema de los honorarios era una cuestión de resistencia que había que vencer de alguna manera. Bien, cuando terminamos de entender el tema de los honorarios, terminamos de entender que en algún momento nos teníamos que reunir, me dice, mira, para que no perdamos mucho tiempo, te quiero mandar un protocolo que estuvimos trabajando con otra consultora. Bueno, dale, mándamelo, lo miro y esto me va a ayudar a darles a ustedes un diagnóstico más claro de la situación. Todo esto antes de tener las entrevistas individuales con cada uno de ellos. Entonces, con el mayor respeto hacia la consultora colega, les tuve que decir que técnicamente ese instrumento estaba bien, pero que estaba vacío, que en realidad ese mismo protocolo se podría utilizar con 1000 familias diferentes y que yo, más allá de que no los conocía a ellos, dentro de ese protocolo no estaba viendo a ninguna familia. Entonces les dije, seguramente el trabajo que vamos a hacer con ustedes va a consistir en personalizar este protocolo que ustedes me han presentado. Bueno, al tiempo me confesaron que en realidad ese protocolo estaba bajado de una aplicación de inteligencia artificial. O sea, no había habido ninguna consultora y efectivamente era un instrumento técnicamente correcto, pero absolutamente vacío de espíritu. Y si algo tiene que tener un protocolo, por definición, es el espíritu. Bueno, ¿cuál es el origen de la demanda? La necesidad de protocolizar surge cuando aparecen tensiones entre familia, propiedad y empresa. Las decisiones evitadas no desaparecen, se acumulan y reaparecen en momentos críticos. Este punto es clave. Si nosotros ponemos la tierrita bajo la alfombra, el momento en que va a reaparecer la tierrita va a ser cuando nos viene a visitar nuestro principal cliente. La ley de Murphy está siempre vigente. Entonces, esto traducido a la realidad de la familia, es probable que un conflicto que se posterga termina saliendo a la luz en el peor momento, cuando se está hablando de otra cosa y la persona que se siente perjudicada, la persona que no se siente escuchada, no tiene mejor idea que echar en cara de los demás aquel tema no resuelto. Entonces, lo que podía ser un conflicto que se podía trabajar, probablemente cuando se presenta a destiempo ya no tiene solución. Lo no hablado se transforma en conflicto cuando la realidad obliga a decidir. Es decir, que cuando estamos en el momento en que tenemos que ir para un lado o para el otro, aquello que no se pudo hablar automáticamente se pone sobre la mesa, pero se pone sobre la mesa de la peor manera, de la manera que impide llegar a un acuerdo. Poder llegar a un acuerdo se parece bastante a cuando nosotros pensamos en una operación quirúrgica a cargo de un médico. Si el médico diagnostica, dice, bueno, usted se tiene que operar del apéndice. Bueno, doctor, hágalo ahora. No, es que no tengo el instrumental, dice el médico para zafar. No, pero aquí yo tengo un cuchillo que usé al mediodía para comer. Se lo presto, hágalo usted ahora. No, mire, usted no entendió. Necesitamos un ambiente especial, un ambiente aséptico. Yo necesito a mi equipo. Todo tiene que estar preparado para que esa operación sea un éxito. Porque si no, el riesgo es que la operación sea iatrogénica y que esto termine peor de como empezó. Muy bien, un proceso de acuerdo requiere de ciertos recaudos que en algún sentido se parecen a una intervención quirúrgica. El acuerdo no se hace en cualquier lado, no se hace con cualquier persona, no se hace de cualquier manera. Y este punto es clave. La posibilidad de que cada cual diga lo que tiene que decir es uno de los puntos fundamentales para el éxito de ese acuerdo. Y cuando por el contrario se trata de forzar un acompañamiento que no es legítimo, no es verdadero y no es sentido, el riesgo es que esto termine apareciendo en el peor momento y que termine afectando en definitiva otras decisiones que se tienen que tomar. Frente a la incomodidad, muchas familias buscan reglas en lugar de conversaciones.
como el camino de la conversación termina mal, alguien siempre se va ofuscado, eh, de pronto tienen comentarios que no son agradables, situaciones de malestar, dice, bueno, no perdamos más tiempo, bajemos un protocolo de Internet, lo filmamos y nos obligamos a cumplirlo. Bueno, esto está absolutamente condenado al fracaso. Se establece un campo de no hablar y cada vez resulta más difícil poder comunicarse. Cada vez se hacen más cortos los periodos de paz frente a los periodos de explosión. Y en algún momento alguien finalmente se plantea, así no quiero seguir viviendo. Con esto no estoy diciendo que se vaya a suicidar, pero sí que probablemente no soporte más esa relación que le genera tanta frustración. Ninguna norma puede sustituir un acuerdo que no ha sido construido entre las partes. Es decir, que si el acuerdo no se construyó entre las partes, no hay una norma que pueda venir por encima de él. ¿Por qué? Porque acá no hay una ley externa que va a decir quién tiene razón y quién está equivocado. Porque si vamos a buscar esa ley externa, probablemente ya la affectio societatis, ese fluido que permite que una sociedad se mantenga en el tiempo, seguramente ya está roto. Cuando interviene la justicia, probablemente ya no haya vuelta atrás en la empresa de familia y muchas veces en la familia empresaria. Bueno, condición de eficacia. El protocolo solo es efectivo cuando refleja acuerdos auténticos y sostenibles. Y ahora vamos a ver el cambio de época en el que estamos. Todo es diferente de cómo era, sin dudarlo, hace 50 años, pero también es muy distinto de cómo era hace 20 años, cuando recién empezaba a difundirse el celular, o 30 años, cuando recién empezaba a difundirse Internet, o un año, cuando empezó a difundirse la inteligencia artificial. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Sí, me pone en Las silencio. cosas en el ¿Por futuro qué? próximo van a ser No sé, muy diferentes de cómo fueron en el no sé, pasado. escucho la mitad. Perdón, ¿alguien está con el micrófono abierto? Por favor, eh, Fernanda, si lo puedes apagar, gracias. Las decisiones empresarias se vuelven más complejas en contextos de transformación acelerada, porque son muchos más los factores que hay que tener en cuenta. No es lo mismo la competencia que hoy se hizo cargo de la realidad de la inteligencia artificial que la que no se hizo cargo. Entonces, las cosas en el grupo de empresas que están en un determinado rubro están cambiando dramáticamente de un momento para el otro. La mediación tecnológica y organizacional incrementa la distancia entre quien decide y las consecuencias, pero muchas familias empresarias ya operaban con distancia antes de la irrupción tecnológica. Con esto lo que queremos decir es que hoy tenemos más argumentos para no poner el cuerpo, para no poner la cara, para que la decisión esté mediada. Pero lo que quiero significar es que este proceso en muchas familias ya se daba aún sin tecnología. El silencio de la generación tradicionalista, concentrada en trabajar y quizás en transmitirle algo a la familia solamente con un gesto, es algo que laboriosamente trató de superar la generación baby boomer, es algo que mucho más está integrando la llamada generación X, pero sigue siendo en muchas familias una enorme amenaza a la comprensión y al entendimiento. La continuidad exige reducir la distancia y aumentar el involucramiento en las decisiones. Es decir, tenemos que tener espacios de diálogo para la toma de decisiones. Esos espacios no es necesario que sean presenciales. Muchas veces algún miembro de la familia está de viaje o está viviendo en otra ciudad o en otro país. Bueno, tenemos que darnos las herramientas tecnológicas
para que ninguno se sienta afuera. Hace muchos años yo tenía un espacio de reuniones, era Casa CAPS, era la casa de CAPS, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y recuerdo que estaba trabajando con una familia, una de cuyas integrantes estaba en Bariloche. Entonces hicimos una reunión, sus hermanos vinieron a nuestra sede y entonces a ella la pusimos por internet y a través de un proyector, se la veía perfectamente bien. Y ella dijo, me siento en desigualdad de condiciones, porque mis hermanos se pueden abrazar y se pueden pegar una piña, y yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. Así que les voy a proponer que hagamos reuniones presenciales cuando yo vaya a Buenos Aires, pero mientras tanto les voy a pedir que ustedes no se reúnan de manera presencial porque yo siento que a mí me dejan afuera. Por favor, que cada cual esté con su computadora. Este concepto, el concepto de la equivalencia entre las partes, es una de las claves para el éxito de estos procesos complejos. Bueno, ¿y cómo es una decisión directa y cómo es una decisión mediada? La decisión directa implica el contacto directo con las consecuencias, la responsabilidad claramente asumida, la conversación previa a la decisión. Y la decisión mediada muchas veces está apoyada en sistemas y en datos. Las consecuencias a veces son percibidas como abstractas y la responsabilidad puede ser diluida y compartida. Protocolizar acerca a las personas a sus decisiones y a sus consecuencias, porque la clave está en el diagnóstico presuntivo inicial, es decir, la primera etapa del proceso de diagnóstico, que es la etapa en la cual los consultores vamos a conocer uno a uno a los protagonistas de la historia, a los miembros de la empresa y a los miembros de la familia. Y vamos a tener la versión de cada uno de ellos respecto de la realidad. Y este diagnóstico, es el que nos va a permitir acercar a las partes a lo largo del proceso. Luego va a venir el proceso de diálogo interfamiliar, es decir, todos los miembros de la familia, reuniones individuales o reuniones en grupos pequeños, y la creación de dispositivos de diálogo, es decir, se va a ordenar en algún momento todo este proceso a través de la irrupción de un comité de dirección, a veces un comité de nueva generación que los va a ayudar a que se preparen para ser parte de la empresa, a veces un comité de gerentes, una reunión de miembros de la familia en la empresa o un consejo de familia. Esto de la reunión de miembros de la familia en la empresa me pasó con una empresa de origen suizo, donde todo estaba muy organizado, y resulta que una prima no podía hablar con su primo porque la prima reportaba a un gerente de marketing y el primo era el gerente general. Y resulta que esta prima tenía una excelente idea, pero la excelente idea no le llegaba al gerente general. Entonces, como yo vi que ahí había una restricción que desde el punto de vista estructural no se podía resolver, la manera de resolverlo fue decir, bueno, pero aquí vamos a armar un espacio de diálogo entre los miembros de la familia que trabajan en la empresa. Entonces el gerente general compró sushi y empanadas, según los gustos de cada uno, y ese fue el espacio donde esta chica pudo contarle a su primo su excelente idea de marketing. Fue excelente, realmente la empresa la tomó. Y el recién llegado, que era el hermano de esta chica que había vivido en el exterior, que había dejado la empresa dando un portazo, pero que había tenido que volver a trabajar porque necesitaba pagar la olla, entonces, para que pagara el derecho de piso, le habían dado un lugar en la planta industrial a 40 kilómetros de la ciudad. Él tenía que ir en tren porque todavía no tenía auto, iba todos los días, pero ese día, como era el día de la reunión, de los miembros de la familia en la empresa, no fue, se quedó en la ciudad y fue el primero en llegar a esta reunión.
Bueno, en la reunión dijo algo muy simple, dijo, yo cuento los camiones que salen de la empresa y no me terminan de dar con el número de la cantidad de paquetes que nosotros estamos vendiendo. Bueno, en síntesis, se descubrió que la empresa estaba siendo víctima de un desfalco, gracias a que un miembro de la familia hizo una observación que estaba fuera de sus incumbencias según el organigrama. ¿Ah? De ahí la importancia de estas reuniones donde los que van a ser dueños alguna vez pueden hablar sin sujetarse a un organigrama. Bueno, hay dos enfoques posibles respecto del protocolo. Un enfoque es el enfoque deductivo y otro enfoque es el enfoque inductivo. El enfoque deductivo significa propone estructuras externas, genera bajo compromiso. El resultado es un documento sin adhesión real. Es decir, se hace el protocolo basado en el deber ser mucho más que en la realidad de esa familia y de esa empresa. ¿Qué quieren? ¿Un protocolo de 40 páginas? Les vamos a mandar el protocolo de 40 páginas. Yo recuerdo que había un programa que era el programa llamado PAC, por el cual la Secretaría Pymes les daba un beneficio a las empresas que encaraban determinada actividad de mejoramiento. Y a nosotros nos contrataron algunas veces para que fuéramos consultores de PAC. Entonces nosotros estábamos inscriptos en PAC, pero una vez yo le dije a un cliente, mira, el protocolo te va a costar más caro de lo que te costaría si lo hicieras con el PAC, pero ocurre que el protocolo que haces con el PAC no te sirve para nada, porque el PAC implicaba tener que dar un informe por escrito, el llamado entregable, en un tiempo determinado, que debía ser una vez cada mes o una vez cada 45 días, y resulta que cumplir con todos esos entregables era incumplir con la familia. Era de pronto acelerar un proceso porque había que cumplir con la Secretaría PYME, no porque a la familia le hubiera bajado la ficha. Entonces, después de un par de experiencias de fracaso, porque la verdad que habían sido malas experiencias, la conclusión fue, nosotros no trabajamos más con el PAC porque nosotros no vamos a caretear. Nosotros estamos aquí para resolver situaciones y para que estas resoluciones se puedan mantener a lo largo del tiempo. No es para que ustedes hagan algo barato que no les va a servir para nada. Y entonces el enfoque deductivo implica construir desde la experiencia familiar. Y esto implica generar mayor adhesión en el proceso. Y el resultado son acuerdos sostenibles a lo largo del tiempo. Bueno, la clave del proceso no se trata de definir reglas, sino de generar conductas sostenibles en el tiempo. No alcanza de nada con decir deberán llegar a las 8 de la mañana y el que no llega a las 8 de la mañana tendrá una multa, porque el riesgo es que alguien diga, ¿y a mí qué me importa si papá es rico? ¿Qué me importa esta multa? En cambio, si lo ayudamos a comprender la importancia de cumplir con lo establecido, cómo la palabra de un miembro de la familia es una palabra que tiene significación en la empresa porque lo están mirando, porque es un miembro de la familia, y entonces el valor que tiene dar el ejemplo, probablemente después escribamos en el protocolo que el horario de llegada es a las 8 de la mañana, pero el horario se va a cumplir por convicción y no por imposición. Nuevamente pido si pueden apagar el micrófono que está prendido. Muchas gracias. Bueno, los contenidos del protocolo, básicamente, primero tenemos que definir cuál es el tipo de empresa familiar, porque según el tipo de empresa familiar, esas van a ser las características del protocolo que vamos a hacer y cuáles van a ser los puntos de mayor incidencia. A veces son empresas de capital familiar, en otros casos son de dirección familiar, en otros casos son de trabajo familiar.
En cuanto a la estructura y funcionamiento, a veces van a tener un consejo de familia cuando se consideran una familia empresaria y en general van a tener un consejo de familia cuando no todos los miembros de la familia están involucrados con la operación de la empresa. A veces y en particular cuando hay accionistas que no son miembros de la familia, uno de los organismos que se van a tener que utilizar va a ser la asamblea de accionistas. De lo contrario, vamos a pensar en la asamblea de accionistas como un organismo formal que está previsto en la ley y probablemente las decisiones se van a consensuar en un organismo más interno que va a ser un consejo de administración de la familia empresaria, vamos a tener el directorio y vamos a tener las gerencias. Vamos a definir un sistema de remuneraciones que van a tener que ver con la remuneración al trabajo. Muchas veces el hecho de que una persona no esté conforme con lo que recibe por su trabajo es una causa enorme de desaliento y esto suele ocurrir en las familias que tienen muy incorporados los valores de la inmigración. Es decir, las familias que pararon la olla, las familias que pudieron sustentarse después de un enorme esfuerzo, muchas veces sienten que los jóvenes tienen que pagar el derecho de piso como lo hicieron las generaciones anteriores. Con el detalle de que muchas veces estos jóvenes han nacido en cuna de oro y por lo tanto esta restricción, esta obligación de trabajar por poco o esta obligación de sacrificarse no les resulta culturalmente aceptable. Entonces terminan siendo expulsados con todo el riesgo que eso implica para la familia empresaria por el hecho de que no hubo un verdadero pacto o puente entre generaciones. En muchas empresas, en el momento en que empezamos a trabajar, ni siquiera hay un concepto de dirección. Este punto es muy interesante porque yo les contaba que muchas veces nosotros hacemos esta etapa de diagnóstico inicial y lo primero que vemos es el grado de compromiso de los miembros de la familia con la empresa y el grado de honorabilidad de los miembros de la familia. Entonces, paradójicamente, alguna vez que quisimos armar un comité de dirección, lo primero que les propuse fue que se fijaran su retribución en tantos miembros del comité de dirección. Y esto en personas responsables que son conscientes de que no saben cómo hacerlo, no se toma como una viveza criolla, no se toma como, mirá qué piola el consultor que nos llena de plata. Al contrario, se convierte en una fuente de responsabilidad y en algunos casos una fuente de angustia. Entonces, en algunas familias, fijar las pautas de retribución del comité de dirección es el primer paso para poder armar un comité de dirección eficiente y efectivo. Porque quienes formen parte del comité de dirección no van a querer defraudar a los demás, van a querer hacer las cosas bien y por lo tanto el hecho de tener una retribución fijada los va a estimular para que aprendan todo lo que no saben. Y cuando decimos remuneración a la propiedad, es porque es imprescindible establecer el concepto de dividendos, porque si no hay dividendos, lo que tenemos es simplemente un buen trabajo. ¿Tá? Y quizás tenemos que divorciarnos, en el mejor sentido del contador. Cuando digo divorciarnos, digo que hay un espacio que tiene que ser para el contador, todo aquello que implique presentar la información a Arca, la información en los bancos, cumplir con todas las formalidades, y ahí el contador es el que manda. El contador es el que dice qué es lo que mejor podemos hacer para que nos den créditos, para que no tengamos impuestos o los impuestos mínimos posibles, para todo lo que queremos conseguir en función de terceros. Ahora, internamente, nos olvidamos del contador y hablamos de la verdad. Y quizás la verdad es que tenemos un dividendo del 20%, pero como los dividendos, supongamos en algunas épocas, están castigados
por las leyes impositivas, en lugar de sacarlos como dividendos, los vamos a sacar como sueldo o de alguna otra manera. Entonces, dividimos la realidad e internamente hablamos de la realidad. Y luego esa realidad la maquillamos de la manera técnicamente más correcta para lograr los objetivos de pagar el menor impuesto que se pueda y de quedar lo mejor posicionados que se pueda en relación a los bancos y en general a los acreedores. Bueno, siempre es conveniente poder objetivar a través de un sistema de evaluación y tenemos que, en la medida de lo posible, tener un sistema de evaluación que nos sirva con los miembros de la familia y también con los empleados no familiares. ¿De qué manera se va a evaluar las funciones, objetivos y responsabilidades de cada uno en relación a la empresa? Para que todo esto no dependa de una mirada subjetiva, sino que pueda fundamentarse en observaciones claras y en la medida de lo posible que provengan de una mirada experta. Definir una política de información con reportes claros, simples, precisos y a tiempo. En particular, los que tienen una determinada técnica o know-how, por ejemplo, los que son licenciados en administración o contadores o abogados, que sepan que es imprescindible hablar a los otros en el lenguaje que los otros pueden entender. Este punto es clave. Si los miembros de la familia empresaria no pueden llegar a un lenguaje en común, probablemente va a haber tanto resentimiento entre ellos que no van a poder llegar a buenos acuerdos. Bueno, definir cuáles van a ser las pautas de dividendo y financiamiento del crecimiento, es decir, cuáles son las pautas de distribución, de evaluación de nuevos proyectos y, por supuesto, de reinversión. La observación indica que cuanto mayor es la generación, normalmente se tiende a querer una reinversión mayor. Y en general, las generaciones más jóvenes quieren repartir más dividendos, a veces para gastarlo, a veces para elaborar proyectos propios. Y esto es un punto muy importante en relación a la familia empresaria. Si consideran que lo mejor que pueden hacer es ser un grupo empresario familiar y poder reinvertir en proyectos propios de la familia, o el mejor criterio, el mejor modelo es a cada uno lo suyo, poder retirar el máximo que se pueda y que cada familia nuclear elabore sus propios proyectos. Y aquí no hay una alternativa buena y una alternativa mala. Hay diferentes estrategias y diferentes maneras de sentir a la empresa y de sentir el proyecto empresario familiar. Cuanto antes se hable de estas diferencias y se llegue a un acuerdo, mayores van a ser las posibilidades de supervivencia. Bueno, los programas de capacitación para propietarios actuales, para nueva generación y para empleados, las pautas para las reuniones familiares, la periodicidad, cómo van a ser convocadas, cómo van a ser organizadas estas reuniones. A veces la decisión es contratar a un externo y muchas veces es a alguien de la empresa de mucha confianza para que organice las reuniones, porque entre los miembros de la familia no pueden coordinar horarios, porque es necesario un tercero que medie entre las diferencias de horarios en las familias. Bueno, nunca dejar de lado este recurso que muchas veces es totalmente ordenador. Política de ayuda a familiares propietarios y no propietarios, nosotros lo llamamos responsabilidad social familiar. En el último libro del IADEF, acerca del poder y el dinero en la empresa familiar, yo he presentado un artículo que justamente trabaja sobre los temas de responsabilidad social empresaria y responsabilidad social familiar. A veces la solidaridad empieza por casa. Entonces, tener en claro qué es lo que va a ocurrir con un familiar enfermo, qué es lo que va a ocurrir con los familiares que se retiran, qué va a ocurrir con un familiar sin trabajo, quizás es una de las claves para la armonía familiar y para que todos perciban el valor de pertenecer a una familia empresaria.
Criterios de incorporación de nuevos familiares a la empresa. ¿Entran todos por el hecho de ser familiares? ¿Entran los que quieren entrar porque están sin trabajo, entonces somos una bolsa de trabajo? ¿O entran aquellos que están especialmente capacitados y para cumplir con un puesto determinado? Muchas veces, yo me acuerdo que había una revista Mañana Profesional que circulaba en los años 96, 97, creo que duró hasta la crisis del 2001, y era muy habitual que entrevistaran a alguna familia empresaria, y recuerdo que en algún momento leí una entrevista a los Taranto, y decía el fundador de una empresa de San Juan, automotriz, muy distinguida, decía el fundador, bueno, yo establecí en el protocolo que ningún miembro de la familia puede entrar a la empresa si no tiene un máster en una universidad en el exterior. Bueno, al poco tiempo sus hijos se habían ido de la empresa. ¿Tá? Entonces, la invitación es a pensar cuáles son los mecanismos para que la familia empresaria se sienta parte, y esto implica quizás estimularlos para que puedan aprender, pero sin exagerar la nota, sin que ese mensaje termine siendo un mensaje expulsivo. Diferenciar entre lo que necesita la empresa y lo que necesita la familia, y tener en claro cuándo determinados requisitos son requisitos de liderazgo familiar. Hemos trabajado con una excelente empresa en Rafaela, en la cual una de las hermanas de segunda generación era una especialista en educación y hizo una observación muy inteligente. Dijo, somos dos varones y tres mujeres. Las tres mujeres con título universitario, los dos varones a gatas terminaron el secundario, y resulta que los dos varones son ricos y las tres mujeres no. Por lo tanto, este es el mensaje que le estamos dando a la siguiente generación. No hay que tener un auto, no hay que tener medio millón, decía una canción, jugo de tomate frío, y en ese caso el mensaje era, no hay que estudiar porque los que estudian no se pueden hacer ricos. Entonces, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no aprovechamos el éxito de la empresa para estimular a los miembros de la familia para que estudien? Porque si no lo hacemos, nuestros hijos y nuestros nietos no van a estudiar. Y efectivamente, esta licenciada en educación fue muy persuasiva, y entonces hubo un protocolo específico respecto de la educación que tenían que tener los miembros de la siguiente generación en general y en particular para poder ascender dentro de la empresa. Y hubo apoyo de los dos hermanos que no habían estudiado, y no hace muchos años me tocó presenciar la situación de que el gerente general, ya miembro de la tercera generación y licenciado en marketing, me planteó el tema crítico de que él necesitaba de inmediato tener a su primo trabajando con él, pero que el primo no estaba terminando la carrera y que de esa manera no iba a poder contar con el primo. Entonces el tema crítico era cómo ayudamos al primo para que pueda terminar la carrera. Fíjense cómo se dio vuelta el planteo. Entonces, el protocolo era un protocolo tomado por ellos, del cual ellos se apropiaron. Entonces, la cuestión era cómo hacemos que este protocolo realmente valga para esta familia y que sirva para que logremos todos los objetivos que nos habíamos planteado. Bueno, desarrollo y transmisión de la historia familiar, redacción de la historia familiar y definición de cuál va a ser el mecanismo de transmisión. Muchas familias en este punto deciden hacer un libro de la familia empresaria, y esto es maravilloso porque ese libro probablemente va a tener fotografías, va a tener videos, en muchos casos, va a tener acceso a la palabra grabada de los mayores, y esto es invaluable para las nuevas generaciones. La generación del compromiso en los jóvenes, y esto implica cuáles son los métodos de transmisión para las nuevas generaciones. ¿Vamos a pretender que lean y que estudien como lo hicimos nosotros? ¿O quizás tenemos que adaptarnos a las apps, tenemos que ir con mensajes más cortos y más contundentes, y quizás ayudarlos a pensar
en nuevas soluciones y nuevas alternativas. Definir los mecanismos para partes societarias, mecanismos, prioridades y eventual apertura a accionistas estratégicos, o al contrario, la definición de que la empresa siempre se va a mantener en la familia y que nunca se va a abrir a terceros accionistas. Esto tiene que quedar, en su caso, absolutamente establecido en el protocolo. Si va a haber auditorías y en todo caso de qué tipo y con qué frecuencia y en beneficio de quiénes, o sea, quiénes son los que necesitan que haya estas auditorías. Esto es muy importante y es muy importante ponerlo de manifiesto, porque cuando esto no se pone de manifiesto, después los que en realidad serían los que van a ser auditados, dicen, bueno, pero en este momento no tenemos tiempo para hacer una auditoría o es demasiado caro y más vale sigamos como estamos. Y en realidad lo que no se dan cuenta es que de esa forma están generando una sensación de exclusión a los miembros de la familia que no participan. Bueno, la actualización y enmiendas, ¿cuáles son los criterios para el monitoreo y la modificación del protocolo? Bueno, recordemos que hay empresas que son de capital familiar, y los accionistas son familiares, aunque la dirección, en la mayor parte de los casos, puede ser profesional. Y fíjense que puede ser que un miembro de la familia sea quien dirija la empresa, pero será porque es contratado por su preparación profesional, no por el hecho de ser miembro de la familia. Las de dirección familiar, la familia controla el capital y también ocupa los cargos directivos, o por lo menos los cargos directivos mayoritarios. Y la empresa de labor familiar o la bolsa de trabajo, donde la familia provee capital y puestos de trabajo a sus miembros. En cuanto a sistemas de retribuciones, es imprescindible retribuir el trabajo y en la medida de lo posible con valores de mercado, porque la empresa compite en el mercado y en este mercado cocodrilo que se duerme es cartera. Si remuneramos a los miembros de la familia por debajo del valor de mercado, lo que hace que se queden pueden ser sentimientos espurios. A saber, ahora me la banco, pero el día de mañana yo voy a dirigir y por lo tanto ahí me voy a tomar venganza, o yo me quedo, pero después voy a hacer mi propio negocio, o a veces sentimientos de lealtad que terminan generando resentimientos. Me la banco porque es la empresa de la familia, pero yo aquí estoy mal, la estoy pasando mal. La remuneración a la dirección, y yo creo que es indispensable, aquí lo puse con un signo de interrogación, porque hay familias que no lo hacen, hay familias que no remuneran a la dirección, pero yo creo que es indispensable que el tiempo, la energía, la creatividad, el compromiso de ser miembro de la dirección tiene que tener una retribución y entonces ser director tiene que ser un acto de dignidad, no solo por la responsabilidad frente a terceros, sino también por el hecho de que la dirección es la que decide el rumbo de la empresa. Y la remuneración a la propiedad, que implica fundamentalmente dividendos sobre la base de una política definida. Y lo que ocurre cuando no hay dividendos, cuando convertimos a la empresa en una empresa de labor familiar, es que no hay manera de retirarse, porque si alguien se retira, no tiene de qué vivir en el futuro. Entonces, la conclusión es que poder retribuir la propiedad es una forma de darle libertad a cada miembro de la familia empresaria. Bueno, en cuanto a la estructura organizacional, la Asamblea de Accionistas es un órgano de la propiedad y define el rumbo estratégico. El directorio es un órgano de la empresa que supervisa la gestión y representa a los accionistas. El Consejo de Familia es un órgano de la familia que gestiona la relación de la familia y la empresa. Y la gerencia general conduce las operaciones con criterios profesionales. El protocolo regula cómo interactúan estos órganos entre sí, pero también incorpora órganos adicionales, órganos
que podríamos decir que son más informales, pero al mismo tiempo son el poder real en la empresa, como en muchos casos es el comité de dirección, en algunos casos es el comité de gerentes y en algunos casos es la mesa de gerentes, perdón, es la mesa de dirección, que es la mesa de los miembros de la siguiente generación junto con los integrantes del comité de dirección. Bueno, y respecto de las nuevas generaciones, nosotros hablamos del puente entre generaciones. Ustedes me habrán escuchado si me siguen en conferencias, en charlas, en artículos periodísticos, que nosotros hoy hablamos del puente entre generaciones. En el pasado hablábamos del pacto entre generaciones, pero un pacto implica que hay partes con diferentes intereses y con diferentes posturas y nosotros consideramos que eso hoy no está vigente. Consideramos que si hoy alguien quiere quedarse en el pasado, eso atenta contra el éxito de la empresa. Por lo tanto, hoy tenemos que hacer un puente para que todos puedan estar del mismo lado. Y para hacer este puente entre generaciones es necesario definir los requisitos de ingreso, tanto para familiares como no familiares, establecer la modalidad de pasantía previa para las nuevas generaciones, evaluar posibles conflictos de interés entre lo que puede hacer un miembro de la familia y la actividad de la empresa, impulsar a los jóvenes a adquirir experiencia fuera de la empresa antes de incorporarse, y generar compromiso a través de grupos con pares de otras empresas familiares, como hace CREA en el campo o como hacemos nosotros en nuestros grupos STEAM. STEAM Groups son grupos de jóvenes que se reúnen para encontrar su propio camino. Y ese camino puede ser un camino de construcción dentro de la empresa familiar o fuera de la empresa familiar. Pero nosotros lo que queremos son accionistas conscientes, accionistas orgullosos y accionistas comprometidos con la empresa del futuro. Y esto, en definitiva, es una de las mejores maneras de prevenir conflictos sucesorios. Nuevamente, el conflicto sucesorio no se previene solamente con instrumentos legales, sino que se previene trabajando con los miembros de la siguiente generación. Las decisiones evitadas no desaparecen, son las decisiones que ponemos bajo la alfombra. Se acumulan y reaparecen en los momentos más críticos. Bueno, en cuanto a la gobernanza y actualización del protocolo, hay que establecer criterios para el monitoreo periódico del protocolo familiar. Nosotros decimos en general una primera revisión al año, como cuando se lleva el auto al service muy pronto después de que lo compramos, porque hay que ver si hay que hacer algún ajuste. Y luego, si no hay cambios muy significativos en la familia y en la empresa, quizás haya que revisar el protocolo cada 3 o 5 años, definir mecanismos para incorporar modificaciones y enmiendas, acordar el procedimiento para la compra y venta de participaciones entre socios, determinar la política de apertura a nuevos accionistas estratégicos externos, fijar el tipo de auditorías a realizar, sean contables, impositivas, legales, operativas, productivas y a veces una auditoría de dinámica de empresa familiar. Bueno, entonces vamos a definir en el documento, se formalizan acuerdos ya construidos, tiene valor moral y legal, es el resultado visible del proceso, solo funciona si refleja acuerdos reales. Y el proceso construye los acuerdos con la familia, genera conductas sostenibles, acerca a las personas a sus decisiones. Es la condición de continuidad real. Bueno, en cuanto a la historia familiar y la transmisión de valores, establecer la manera de redactar y conservar la historia de la empresa familiar, crear el mecanismo para transmitirla a las nuevas generaciones, generar compromiso en los jóvenes a través de vínculos entre pares
de empresas familiares. Los lazos entre pares son clave para el crecimiento y la maduración de la nueva generación. Aunque empiecen de abajo, siempre serán reconocidos como hijos. Hay que anticipar esta dinámica. No alcanza con disfrazarlo de cadete. Todos saben que es el hijo del fundador y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento. Bueno, algunas preguntas. ¿Cuál es el momento adecuado para el retiro de la generación mayor? ¿Hay espacio para que todos los familiares que lo deseen se incorporen a la empresa? ¿La gerencia general debe ser ocupada por un miembro de la familia? ¿Cómo debe interactuar la nueva generación con el staff profesional? ¿Cómo se maneja la situación en que algún familiar genera más valor que otro? Estas son algunas preguntas como ejemplo de lo que puede ocurrir en el marco de las reuniones familiares. Bueno, y para terminar, nosotros decimos desde CAPS Consultores, y este es nuestro compromiso, cuidamos el futuro de empresas y familias con historia. Y decimos que el protocolo es el resultado visible. La continuidad depende del proceso que lo hizo posible. Muchas gracias por su atención. Bueno, y quedamos abiertos a las preguntas. Algunos de ustedes saben, fui operado de cataratas hace no demasiado tiempo, por lo tanto el chat me resulta absolutamente hostil. Les pido por favor que hagan las preguntas de viva voz. Están con el micrófono abierto, algunos sí, otros no. Sí, disculpe, podría tal vez iniciar yo. Mi nombre es Ismael Vélez. Le, Sí. le Hola, escucho Ismael. desde Quito, Ecuador. Muy interesante la exposición, sobre todo son muchos temas que van abarcando la construcción de este protocolo. Algo así como dice la canción, haciendo camino al andar, ¿no? Pues obviamente no existe una receta mágica de todos los puntos que puedan ser incluidos dentro del proceso, porque van a ir asomando una serie de temas no, ¿por qué no decirlo? Conflictos o situaciones en el camino. Pero puntualmente, en su experiencia, ¿qué es es recomendable quizás tener un apéndice o quizás un capítulo muy detallado sobre cómo dirimir conflictos? No llevarlos hacia una vía judicial, sino que siempre sea a través de la mediación, del arbitraje, que son incluso con fuerza y poder de tener la calidad de una mediación, tener la calidad de una sentencia ejecutoriada de última instancia para que se ejecuten los temas, ¿no? Entonces quería conocer en ese sentido su Exactamente, opinión. Ismael. Tal cual. Nosotros, de hecho, a lo largo del protocolo, trabajamos la experiencia de conflictos, trabajamos con la familia empresaria, haciendo la experiencia de qué pasa frente a un conflicto, o tomamos algún conflicto histórico y lo revisamos a la luz de las nuevas prácticas y los ayudamos a hacer la experiencia de diferentes alternativas para evitar digamos, el litigio judicial. Normalmente hacemos una práctica de negociación y vemos cómo funciona en la práctica una negociación. Explicamos y en algunos casos hacemos una práctica de mediación, los ayudamos a tomar algún tema y poder mediar el tema, y explicamos y con diferentes ejemplos en qué consiste el arbitraje y cuáles son los beneficios del arbitraje en relación al litigio judicial. Y todo esto lo trabajamos muy específicamente a tal punto que normalmente luego en el protocolo incorporamos un acápite que tiene que ver con lo que llamamos situaciones problemáticas y situaciones graves. Y entonces hacemos una identificación clara según nuestra experiencia,
de cuáles son aquellas situaciones que el día de mañana van a generar un resentimiento significativo en el marco de la familia empresaria. Entonces decimos cuáles son esas situaciones y los instamos a que si ocurre alguna de esas situaciones, recurran inmediatamente a la asistencia profesional, no traten de tapar ese tema porque tapar el tema puede ser muy riesgoso para el futuro de la empresa y de la familia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Nada, Ismael. Una pregunta, Leonardo, no sé si se me Sí, escucha. José. Eh, Sí. no entiendo por qué escribiste que en el protocolo familiar hay que incluir el sistema de evaluación de empleados no familiares, la capacitación de empleados no familiares y las condiciones de incorporación de empleados no familiares, si son cosas muy operativas y dinámicas que inclusive pueden cambiar muy rápidamente y son más del ámbito profesional. Teníamos Taquimón. Eh, Básicamente, en muchos casos, la familia empresaria ignora cómo se hacen estas cosas por dos motivos. A veces lo ignoran porque no lo hicieron nunca y a veces lo ignoran porque todo eso está funcionando y ellos de esa cuestión no saben absolutamente nada, quedaron totalmente afuera. Entonces, desde mi perspectiva, el hecho de poder hablar de esos temas de alguna manera termina de formar. Perdón, aquí hay un iPhone, si podemos acallarlo. ¿Está o no está el pollo? Sí, está bom, sim, Por favor, Está rojo. eh, tá bom. Queria botar ele aqui dentro. bien. A ver, vamos a ver si podemos acallar este celular. Ya está. Bien. Decía, el hecho de poder incorporar en el saber respecto del protocolo familiar eh, y en el trabajo de consultoría de cómo está funcionando la empresa en relación a las personas, desde mi punto de vista, es clave para que los miembros de la familia tomen conciencia de cómo es el funcionamiento de la empresa en todo el ámbito no familiar, por un lado, y en otros casos, dar la oportunidad de que la familia empresaria define esos temas que en muchos casos están no definidos. A partir de ahí, esto podrá ir en un digamos, dado que se trabajó en la familia, podrá ir en un anexo del protocolo o se podrá tomar la decisión de que no forme parte del protocolo, de que esto forme parte exclusivamente del sistema de gestión. Pero mi recomendación es trabajar el tema, tocar el tema mientras se está trabajando el protocolo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Está presente, no sé si estás Mariana, ¿estás Mariana Frenkel? ¿Estás? Bueno, creo que no me está escuchando en este momento. Bueno, ¿alguna pregunta más? Perdón, doctor, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. lo sigo desde un viejo curso que hizo en Colonia y me maravillo cada vez que lo escucho a lo largo de todos estos años. Quisiera hacerle una pregunta con respecto a las situaciones problemáticas que usted generó. ¿Usted podría guiarme en algunas las que le parecería graves y aquellas que podrían ser no tan graves? O sea, simplemente para visualizar de qué estamos hablando. Bien. Bueno, cuando decimos situaciones problemáticas significativas, a veces ponemos de manifiesto cosas que en el fragor de la batalla las personas no son conscientes de esto. Por ejemplo, tenemos un conflicto sindical. Uno es de poner el cuerpo y de decir esto va a durar lo que tenga que durar y si nos bloquean la planta y no podemos salir a la calle, mala suerte, pero nosotros no vamos a dar el brazo a torcer.
y resulta que esto se agrava cada vez más y otros miembros de la familia tenían la mirada contraria y de pronto tenían otra actitud frente al riesgo y frente al conflicto. Bueno, probablemente estas escenas sean escenas tan dramáticas para algunos que no las puedan olvidar nunca más. Entonces, el que decía hay que seguir adelante y hay que pelearlo hasta las últimas consecuencias, probablemente no tenga registro del daño personal que estaba generando su postura. ¿Ah? Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, esto es una situación significativa. El solo hecho de que haya diferentes posturas frente a, por ejemplo, un conflicto sindical, hace recomendable que se recurra a la consulta de expertos para ayudarlos a tomar la mejor decisión entre todos. ¿Ah? Eh, yo eh, les diría que, bueno, he presenciado más de una vez, por ejemplo, personas que le tienen mucho miedo a la velocidad, echarle en cara a un primo o a un hermano que lo llevó por la ruta muy rápido. Y esa persona lo que sentía era que era una agresión directa. Bueno, la recomendación es tomar en cuenta estas diferentes sensibilidades. Y esto es una situación a la que llamamos significativa. Situación grave es cuando alguien dice, mira, o haces lo que te digo o te voy a denunciar a ARCA. Normalmente una actitud de este tipo, lo doy como ejemplo, pero hay infinidad de situaciones que podrían ser de esta naturaleza, pero normalmente este tipo de situaciones no tienen vuelta atrás. Que alguien lo encuentre metiendo la mano en la caja normalmente no tiene vuelta atrás. Estas son las situaciones que llamamos graves y las que normalmente lo que hacen recomendable es terminar con esa participación societaria por una incompatibilidad de fondo. Entonces, lo que nosotros hacemos a través del protocolo es mencionar esas situaciones graves un poco con un criterio pedagógico para que todos sean conscientes de los riesgos que están corriendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho la atención y les hago dos anuncios. El segundo martes del próximo mes vamos a trabajar sobre una experiencia que estamos haciendo en este momento, que es una encuesta a empresas familiares respecto de cómo han evolucionado con el protocolo familiar. En ese sentido, aquí está presente Romina Ventolila, la presento a todos ustedes, que es la que está haciendo las encuestas a nuestros clientes históricos. Y bueno, para el segundo martes del próximo mes vamos a compartir con ustedes, bueno, las experiencias y yo les diría las enseñanzas que nos dan los protocolos familiares históricos. Y les anticipo que los días 9 y 10 de junio vamos a tener las sextas jornadas nacionales de CAPS Consultores. En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, va a ser en la Universidad Torcuato Di Tella. En este caso van a ser aranceladas, va a ser un programa realmente muy atractivo de dos jornadas de 18 a 21:30 horas, así que a partir del 4 de mayo les estaremos haciendo llegar bueno, la promoción de este evento que va a ser un hito en las presentaciones de empresas familiares en la Argentina. Por hoy les agradezco mucho la participación de ustedes y quedamos a disposición desde CAPS Consultores por cualquier consulta o comentario. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.